es verdad que es que al final vosotros estáis al pie del cañón y es que veis el principio y el fin de la vida, ¿no? Enfermería, que es el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario. Si no es tu vocación, dedícate a otra cosa. Yo lo sentí como un flechazo. Que nadie se pueda meter conmigo por ir con la persona a la que yo amo de la mano. Bienvenidos un día más a 720 Empleo. El día de hoy traemos una profesión que es bastante interesante y viene para cuidarnos, ¿no? Sería Sí. una de las principales cosas que decir, ¿no? Esa es precisamente la palabra clave siempre en enfermería, el cuidado. Soy Eduardo de Miguel, vicepresidente de la Asociación Guado LGTBI, enfermero del Hospital de Guadalajara, en el área, en este caso, de geriatría. Llevo unos 12 años ejerciendo mi profesión, aunque sí es verdad que yo terminé en el 2009 y por temas de la crisis pues tuve 3 años ahí un poco de parón donde me estuve formando para irme a Suiza. Y bueno, pues finalmente empezaron otra vez a llamarme y me quedé en Guadalajara. Tocando un montón de palos, porque la enfermería toca muchísimos palos, desde salud mental hasta geriatría. Uh-huh. ¿Se notó mucho la crisis para los enfermeros? En mi caso sí, la verdad que la crisis hubo un parón muy grande, sobre todo la crisis a partir del 2012, es decir, que ya estaba instaurada, porque es verdad que la crisis empezó en el 2007, 2008. La instauración de la crisis llegó un momento en que no se cogía y no se contrataba absolutamente a nadie. Entonces teníamos... O sea, que afectó a todo el mundo prácticamente, ¿no? También, incluido la enfermería. Muchísimo. Bueno, vamos a ir un poco también a cómo empezaste a la enfermería. ¿En qué momento dijiste, Edu, quiero ser enfermero? Pues mira, realmente fue ya ya terminando bachillerato. Realmente pues no sabía, estaba decantándome entre enfermería e historia. A mí se me daba muy bien la historia. Y bueno, pues era como, ¿me dedico a algo más sanitario o me dedico a algo más estilo profesor o cosas así? ¿Qué es lo que realmente me llenaba? Y inicié el camino por la enfermería. Sí, es verdad que bueno, pues con el paso de lo que es la primera parte de la carrera, los 3 primeros meses empezamos toda la teoría y era como un poco, bueno, pues a ver qué puede salir, pero ya la primera vez que realicé las prácticas fue lo que me decantó de decir, esto es lo mío. Claro, pero las prácticas, ¿cuándo se hacen? ¿A los 3 años o algo así? No, las prácticas se van haciendo año tras año. Es verdad que ahora con el grado tienes el primer año de enfermería, tienes que hacer todo lo que es la teoría. Yo sí es verdad que soy un poquito más antiguo, tengo ya un poquito más de edad. Y más experiencia, más conocimientos, pero cuando yo la hice, pues era la diplomatura. Y bueno, pues teníamos esa parte el primer año ya teníamos nuestras primeras prácticas, porque el concentrar, es lo bueno que tiene el grado, que ha descendido un año más con respecto a la diplomatura y está más, por decirlo bajo mi punto de vista, más masticadito que cuando éramos diplomados. Bueno, yo eso lo veo un poco negativo, ¿no? El empezar las prácticas más tarde, porque al final, cuanto antes empiezan las prácticas, eso tú dijiste en el primer año, vale, esto es lo mío, pero a lo mejor una persona para darse cuenta tiene que estar un año ya. Tiene que estar, sí. Digamos, malgastado en el caso de que no te guste, pues... Sí, es verdad que las prácticas se debería de hacer sobre todo en el primer año para saber exactamente si te gusta o si te quieres dedicar a ello. Yo tuve esa suerte. Pero sí es verdad que, bueno, a la hora de adquirir conocimientos, esa parte de ese año extra, pues te ayuda un poco más a obtener esos conocimientos necesarios y no tan apretaditos como muchas veces nos pasó a nosotros. O sea, que tiene sus pros y sus contras, sí, como todo. Como al final, todo, ¿no? En esta vida. ¿Y cómo describirías la enfermería? ¿Es una carrera difícil? Es una carrera continua. La enfermería al final y al cabo es una carrera que tú inicias
y que terminarás cuando te jubiles, porque al final tienes que estar constantemente formándote, reciclándote. Es una carrera que la enfermería, tanto como toda la medicina, va avanzando muchas veces a pasos agigantados y tienes que estar, pues eso, en continuo formación, tanto con formación más específica como también pues, temas un poquito más sociales. Justo era uno de los puntos que quería hablar y me lo has robado. Y es que se ve esa figura del doctor como alguien súper estudioso y tal, y a lo mejor no se le vincula tanto esos estudios a un enfermero. Entonces, ¿cómo ves esto que te comento? A ver, partiendo ya de la base que el sistema sanitario está dedicado un poquito más hacia la parte de medicina, porque sí es verdad que ellos curan y eso es una labor que está muy patente y es la labor que se ve, que el médico cura, pero el enfermero al final y la enfermera termina cuidando y termina haciendo que esa curación por medio de sus cuidados sean más efectiva. Está demostrado que los cuidados de una persona que toma un tratamiento y una persona que no tiene esos cuidados, pues más que demostrado que la recuperación es mucho más lenta, más tardía y por lo tanto a veces ineficaz. Claro. Entonces, sí es verdad que la labor de enfermería, yo como enfermero tengo que defender que la enfermería sí que es el pilar fundamental de nuestro sistema sanitario, tanto en la parte pública como en la parte privada. Es verdad que el médico se le ve más, pero sí es verdad también que es importante la labor de los dos. El sistema sanitario no estaría completo si no fuera gracias también a los médicos y a las enfermeras. Y es verdad que es que al final vosotros estáis al pie del cañón y es que veis el principio y el fin de la vida, ¿no? Nosotros, para mí, hay unas cosas importantísimas que es tanto el cuidado como el deceso de una forma correcta o una forma un poco más, pues un deceso tranquilo, un deceso que el paciente no sufra. Esto sí es verdad que hay en muchos casos que se coge y se pasa un poquito por puntillas, ¿no? La enfermería tiene que hacer esa parte de acompañamiento, esa parte de cuidado al final de la vida y entonces por lo tanto esa parte es también muy importante de tener en cuenta en la enfermería. No solamente es la parte bonita, porque es verdad que la enfermería ocupa todo, es desde el nacimiento, que por lo general es una matrona, es decir, es una enfermera especializada en obstetricia quien trae al mundo la vida y al final pues es el conjunto médico-enfermera quien ayuda a los pacientes al final de su vida. Claro, y una pregunta que me viene es ¿cómo se lleva esa carga emocional, ¿no? Porque al final yo me imagino tener, digamos, un ejemplo con un cliente de una tienda y tengo un cliente muy habitual en la tienda y es ya, digamos que es una relación medio de amistad porque al final es mi cliente y me lo extrapolo, por ejemplo, al tema de enfermería y ver fallecer a una especie de amigo, por así decirlo, creo que es algo duro y que hay que saber llevar, ¿no? Por eso es muy importante el tener la empatía como una de las más, creo que, habilidades o cualidades que debería de tener un enfermero, ¿no? La empatía es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, siempre teniendo una distancia, porque hay una distancia profesional-paciente. Y esa parte de profesionalidad, esa parte de empatía es la que al final te llegas a plantear si la carga emocional, qué es lo mejor para el paciente, qué es realmente lo que importa. Y realmente para el profesional lo que importa es el paciente, que el paciente no sufra, que el paciente esté tranquilo, que el paciente no tenga ningún tipo de incomodidad. Por ejemplo, al final de la vida suele haber flemas, estertores, que al final lo que hacen es que dificulta la respiración y al final pues termina un poco ahí
generando una incomodidad pequeña al paciente, si es verdad que también hay que valorar el le aspiro, es decir, el riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que va a pasar si yo realizo una técnica en un paciente en estas condiciones? Si realmente va a ser una técnica demasiado invasiva o no, dependiendo un poco también de la cantidad de riesgo-beneficio. O sea, ya tratando el tema de habilidades, como bien dices que la empatía es a lo mejor el número 1 de la habilidad que debería tener tu enfermero, ¿cuáles crees que son el resto de habilidades que debería tener un enfermero en su mochila? En su mochila siempre debe de tener, aparte de la empatía, como bien dices, trabajo en equipo. Tiene que ser una persona que al final tenga la capacidad de poder estar dentro de un equipo, porque al final la sanidad, como bien sabes, es un equipo multidisciplinar en la que hay desde celadores, limpieza, hasta médicos, rehabilitadores, fisioterapeutas. El enfermero, la enfermera tiene que tener esa capacidad de poder trabajar en equipo y de poder plantear esos problemas que tiene como enfermera, que no puede solucionar desde solamente su parte, sino que tiene que solucionarlo desde varias partes. Entonces, la labor del celador, pues evidentemente junto con la del auxiliar, a nosotros nos quita esa parte de decir, tenemos que estar aseando la medicación. Realmente cada uno tiene su función, pero dentro de lo que cabe todos nos ayudamos entre todos, y eso es muy importante, ya no solamente desde la parte solamente de enfermera, sino desde el propio equipo multidisciplinar. Otra de las habilidades, por favor, pues que sea una persona resolutiva. Es importante que al final pues la enfermera y el enfermero sean personas que tengan una capacidad de resolución de problemas, y que esa capacidad, cuando ya sobresale, es la capacidad de que tengan de pedir ayuda a otras disciplinas. Ojo, aquí nadie se trata de ser perfecto, de yo puedo con todo, y no. Si hay algo que se te escapa, siempre tienes que tener, o sea, tienes que tener o al médico que pueda echarte una mano, o si es algo que puedes lidiar dentro de lo que cabe dentro del equipo de enfermería, pues a la compañera si tienes alguna duda o si tienes cualquier otra situación importante. Pero entiendo que también hay momentos críticos, ¿no? Donde eres tú el que tiene, como tú bien dices, tienes que ser resolutivo, y que a lo mejor no puedes depender de un médico, sino que es ese momento que si no actúas estás en un lío. Una cosa es esa cosa resolutiva, precisamente también es la capacidad un poco de adelantarte a los acontecimientos. Es decir, si por casualidad en algún momento tienes un paciente que tiene un broncoespasmo, ese broncoespasmo se elimina con aerosoles y no tenemos más. Y realmente no tenemos más. Evidentemente, yo llamo al médico, pero mientras que he llamado al médico, estoy ya cargando los aerosoles, la tanda de aerosoles, que por regla general son salbutamol, budesonida y patropio. Y por lo tanto, esa carga de aerosoles es la que va a hacer que el paciente pueda salir hacia adelante. Pero también no podemos hacer nada sin previsión del médico, sin que el médico lo sepa. Y ahí está esa capacidad de poder adelantarte, es decir, yo ya lo tengo todo en una jeringa, solamente necesito por medio de una llamada y una orden verbal de administrársela al paciente. Y ya también un poco por retomar el tema de las habilidades, la última, y es con la que hemos empezado, es ser servicial, ¿no? Una persona que quiere meterse en enfermería, creo que si no eres servicial va a ser muy complicado para ti, ¿no? Realmente es la parte de la vocación. Estamos hablando de una vocación en la que, si no es tu vocación, dedícate a otra cosa. Si realmente una persona no es buena cara al público, es decir, yo empecé cara al público desde que me crié. Teníamos un herbolario en Azuqueca y tenía que estar cara al público. Entonces, si tú no eres capaz de estar cara al público, a
atender a los usuarios, pues dedícate pues eso, a otra cosita que no tenga nada que ver con estar cara al público. Es decir, métete en una oficina y maravillosamente y estás ahí tiqui, 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 con tu ordenador y mandando correos. Maravilloso. Pero realmente esa parte vocacional también es una parte de servicio a los demás, a la sociedad. Claro, ¿cómo describirías esa vocación? O sea, si alguien se quiere meter a enfermería, diría, oye, esta es la vocación. Realmente es como una especie de flechazo. Yo lo sentí como un flechazo. Entonces, en esa misma instante, es decir, toda mi vida he sido el mayor de otro hermano y entonces, pues al final, dentro de mi entrevista de acceso a la universidad, pues hablé del cuidado y hablé del cuidado desde lo que yo sentía que era el cuidar a mi hermano, el estar con mi hermano, etcétera, etcétera, sin realmente haber estudiado absolutamente nada de enfermería. Ya en la propia entrevista con la directora en ese momento de San Juan de Dios, de Cienpozuelos, fue la primera vez que dije, esto es lo mío, realmente esto es lo mío. Retomando un poco el tema de la carrera, me gustaría preguntarte qué es lo que te enseñan realmente en esta carrera de enfermería. Pues te enseñan los cuidados básicos, efectivamente, de fundamentos de enfermería, te enseñan también un poco de historia de la enfermería, te enseñan bioquímica, anatomía, es decir, realmente psicología o en este caso una enfermería psicosocial, te enseña enfermería comunitaria, enfermería de maternidad, hay muchas, enfermería médico-quirúrgica, hay muchas ramas porque realmente a día de hoy nuestra rama de enfermería es la rama de enfermero generalista. Luego a partir de ahí ya llega un momento en el que tienes que coger y tienes que seguir un poquito la especialidad o la especialidad que tú quieras. Al día de hoy las especialidades pues son comunitaria, pediatría, geriatría, salud mental, matrona, enfermería del trabajo. Y hay muchas que al final pues te dan un poco de amplio espectro hacia dónde quieres dedicarte. O sea, entiendo que al final la enfermería te da varias pinceladas de un poco de cada especialidad para que tú luego cuando termines te puedas especializar. ¿Y dirías que es algo casi obligatorio hacer un máster de especialización o realmente no lo es? A ver, para ejercer en España realmente no hace falta solamente en obstetricia. Eso es lo único que está estipulado en las leyes españolas. Pero sí es verdad que cuanto más especializados estemos, mucho mejor. No es lo mismo un enfermero especialista en geriatría que un enfermero generalista. El enfermero generalista, claro, te vale para todo, pero si tú estás especializado en geriatría es porque has dedicado tu tiempo, tu trabajo, tus estudios a esa parte específica. Date cuenta que a día de hoy en el Sistema Nacional Público un médico generalista no existe. Tienes el reumatólogo, el médico de cabecera de toda la vida, no es generalista, es un médico de atención primaria. El médico, el neumólogo, el cardiólogo, todos son especialistas. No existe, incluso el urgenciólogo tiene una especialidad específica. Entonces, ya sea, pues puede ser geriatría, puede ser medicina interna, puede ser, pero al fin y al cabo, ese urgenciólogo tiene esa especialidad como tal. O sea, al final un enfermero debería de tener esa especialidad. No todos los tenemos, porque sí es verdad que, por desgracia, y aunque se va aumentando, no hay plazas suficientes en el EIR para poder hacer frente a la especialización inmediata de todo el sistema sanitario. Claro, y que al final un máster privado también es algo que supone una gran cantidad de dinero. El máster privado no te especializa tanto como el propio EIR. Un máster privado es un máster que al final pues te coges y te encargas de hacer, pero te dan puntos en la bolsa, pero te resulta también más difícil acceder al doctorado. El especialista es el que te ayuda a acceder a ese doctorado. Dices el EIR. EIR.
Y esto es el máster... Esto es enfermero interno residente. Es que me suena chino. Pero... Vale, pues es lo que el público genera unas plazas, al igual que el MIR. Ah, o sea, esto sería como el Esto MIR. sería, efectivamente. Anda. Los enfermeros tenemos el EIR, los psicólogos tienen el PIR, los químicos tienen el KIR. Cada uno tiene una especialidad que genera el propio Estado. Y si es verdad que la más amplia es el MIR, con creo que unas 5.000, 6.000 plazas, y enfermería, los EIR, tenemos unas 1.000, 1.000 y poco. No tenemos muchas más. Es verdad que se va aumentando, porque cuando yo intenté acceder al EIR, había 900. Es decir, que bueno, año tras año pues se va aumentando un poco la cantidad de hospitales y la cantidad de plazas de enfermeros residentes. Claro, al final entiendo que eso es una posición, se puede presentar quien sea. El problema es eso, es el número de plazas, esa competitividad. Oye, yo tengo que sacar un notón para poder acceder a distinta especialidad o no, o directamente ya no he sacado ni nota para poder elegir especialidad, ¿no? Claro, al fin y al cabo ya no es solamente una posición, no es que ya estudies contra ti mismo, es decir, que estudies para ver qué cantidad de conocimientos tienes, de decir que tengo un 5 y ya está. No, es que al final opositas contra otros y por lo tanto ese examen por regla general suele ser muy difícil. Sí es verdad que luego los baremos, cada comunidad tiene sus propios baremos. Hay baremos que te coge el examen y es un 50% el examen, 50% la experiencia, porque también una persona con experiencia hay que tenerla en cuenta. Entonces, pues bueno, cada comunidad tiene sus propios baremos en las oposiciones. Sí es verdad que el EIR no te cuenta la experiencia, te cuenta simplemente la nota que hayas sacado en el examen. ¿Y cómo es la preparación? Porque tuvimos a un médico en este podcast y dice que el MIR es las peores experiencias de su vida y es lo mismo. Durísima. Durísima. Vaya, Realmente la preparación tiene que ser constante, tiene que ser de que si realmente te quieres presentar a EIR, te tienes que tirar de 1 a 2 años estudiando, pues día tras día, hasta que te puedas coger y te puedas presentar y puedas sacar una buena... De hecho, hay muchas veces que te presentas a varios y no consigues entrar. Y esos 2 años de olvidarte de tu vida social, no tengo amigos, no tengo familia, no tengo nada, no conozco a nadie. De todo. De decir, me encierro y tengo que tirarme por lo menos de 2 a 3 horas encerrado todos los días a estudiar todas las materias, desde Claro. las materias troncales, que son lo que es la legislación, hasta materias más específicas de cada una de las carreras. Claro, entiendo que las salidas al final con el EIR ya vas del tirón. Si lo sacas, estás dentro. Sí y no. Vaya. Sí y no. Es verdad que dependiendo de la comunidad, porque cada comunidad tiene sus propios baremos y por lo tanto no me arriesgo a decir es que vale tanto o es que vale un poquito menos. Si es verdad que en la comunidad de Castilla-La Mancha el EIR, es decir, el sacarte la especialidad o el tener la especialidad, son 25 puntos más en la bolsa. Pero en otras comunidades no tengo ni idea. Sí es verdad que la única que te facilita el entrar a un hospital en el sentido como enfermero residente y como ya terminando el propio EIR, suele ser la matrona, que tiene una parte específica para ella. El resto sigues entrando en bolsa. Es verdad que bueno, pues que se intenta. La última vez en el Hospital de Guadalajara se hizo unos contratos de captación de talentos. Y bueno, pues se intentó a los enfermeros especialistas en geriatría mantenerlos en geriatría. Claro, veo que esto de encontrar trabajo siendo enfermero es algo complejo y no llego a entender, porque sueltas cosas como los puntos en bolsa, esto, ¿cómo funciona? Vale. Si yo me saco enfermería, ¿cómo consigo empleo? Vale, tú puedes conseguir empleo de 2 formas. Tú consigues empleo en el privado
que es que te presentas a una entrevista de trabajo total y voluntariamente con una persona de recursos humanos, y él te contrata y te presentas de forma privada. Pero lo que le interesa siempre al enfermero es presentarse al público. Entonces, el público es lo que realmente te va a dar mejores condiciones de trabajo que un empleo privado. Hay muchas formas de acceder al público, y no solamente es el Sistema Nacional de Salud el único que tiene enfermeros. Es muy importante que los telespectadores del podcast lo entiendan. Es decir, hay enfermeros en escuelas, hay enfermeros de prisiones, hay enfermeros en otras categorías que realmente necesitan un cuerpo específico de enfermeros. Hace relativamente poco, incluso hasta los ayuntamientos podrían tener de por sí un cuerpo específico de enfermeros que ya está en desuso, y por lo tanto pues esas plazas terminarán desapareciendo. Pero por poder, enfermeros de la Junta, de comunidades, o sea, se necesitan enfermeros en muchas delegaciones de muchos lugares. Entonces, hay una gran variedad en lo público, no solamente el Sistema Nacional de Salud. Yo conozco más el Sistema Nacional de Salud, pero sí es verdad que hay otras formas. También accedes por medios de oposición a una bolsa específica, y por lo tanto, cuando ya tienes unos puntos en esa bolsa específica, sea por aprobar, más luego después que hayas tenido experiencia en cualquier otro sitio, pues se hace un baremo, y por lo tanto ese baremo es la posición que tú tienes a la hora de poder recibir un contrato en lo público. Claro, los puntos los gano a lo mejor pues habiendo trabajado en lo privado a lo mejor, o habiendo estudiado tal curso, tal oposición, he sacado X nota, y eso me va sumando X puntos. Efectivamente. ¿Y eso se puede mirar en algún sitio o no tengo ni idea? Cada hospital, cada hospital y cada comunidad tiene sus formas de medir. Vamos, qué jaleo, ¿no? Sí, cada uno es distinto. En Madrid puedes tener 10 puntos, por ejemplo, imagínate, y en Castilla-La Mancha tienes 400. Pues todos para Castilla-La Mancha. Cada uno tiene, sí, pero al igual que tú tienes 10 puntos en Madrid, que no tengo ni idea de Madrid, pero al igual que puedes tener 10 puntos, que son los 400 de Castilla-La Mancha, te va a dar igual, porque los mismos van a tener igual 10.01 y te va a estar por encima. Ya, o sea que entonces, sí. Finalmente, pues eso, hay un montón de formas de obtener puntos por medio de másters, de expertos. El propio EIR te da puntos. Publicaciones, libros, capítulos, o sea, docencias, un podcast. Ojalá, podcast pero no creo que el Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha me diga se tienen que actualizar se tienen que actualizar. Que quiera esto, que me lo dé. Ojalá, yo por mí estaría aquí todas las semanas. Describes, claro, que encontrar trabajo es algo tedioso, pero se encuentra, ¿no? Se encuentra. Vale. Yo la verdad que desde que terminé la carrera, pues eso, salvo los 3 años que estuve en paro y que, bueno, pues me costó encontrar trabajo en algún momento, sí es verdad que luego después no tuve ningún problema y ya pues es totalmente continuo. Yo desde el 2015... estoy de continuo hasta el 2025 ya con mi interinidad. Entonces, desde luego no me faltó el trabajo para poder coger y decir, mira, pues me independizo, estoy en mi casa, estoy tranquilamente y tengo mi vida como enfermero. Que eso no todo el mundo lo puede decir. No todo el mundo puede decir eso. Bueno, terminas, claro, ya encuentras trabajo, y ¿cómo describirías que es el día a día de un enfermero? Pues el día a día de un enfermero consiste en aplicar todos los cuidados necesarios que precise el paciente. Si es verdad que, bueno, pues si tengo que enumerar la forma de trabajo que tiene una planta, por ejemplo, pues es contar a los compañeros, que los compañeros te cuenten el relevo de cómo ha pasado los pacientes la noche, más luego después
Nuestra planta, tenemos la buena costumbre de sentarnos con nuestras compañeras auxiliares y contarles y repasar con ellas pues todo lo que pues dietas, cuidados que necesita el paciente, si se puede levantar, si tiene sondas, si hay que poner un enema, etcétera, etcétera. Pues esos cuidados que vamos a realizar a lo largo de la mañana. Luego después la medicación, muy importante, la preparación y carga de la medicación, toma de constantes, y ya pues a partir de la toma de constantes y que veamos un poquito cómo están los pacientes, pruebas analíticas que por ejemplo se hayan extraviado o no hayan salido o hayan salido mal, electros, necesidades que ya el paciente vaya necesitando a lo largo de toda la mañana o todo el turno de mañana. Me voy a centrar un poco en el turno de mañana porque creo que es el más jaleoso un poco de contar, más luego después, pues eso, curas, y cualquier otra necesidad que tenga el paciente. Por último, revisión de tratamientos, y a partir de la revisión de tratamientos es un poco ya, pues ya se acerca el final del turno y por lo tanto el contar pues cómo ha acontecido el turno de la mañana, al propio turno de la tarde. Pues lo veo algo guay, y sobre todo que si tienes esa vocación que tú comentas, es totalmente necesaria, porque si no eres bueno en tu trabajo desde el principio, van a haber cosas en el camino del día que se te van a ir pasando. Si no eres bueno, por ejemplo, tienes que tener constancia de todos los que tienes a tu cargo y de saber en qué momento, en qué estado están cada uno, que las pastillas, que no se te olvide ninguna pastilla, el medir bien, el detectar bien un estado, el detectar bien cómo está el paciente. Sí. Me cuesta un poco explicarme, pero vamos. Y te quería comentar también cómo es esto de los turnos, porque veo que me comentas que es el turno de mañana. Sobre todo creo que tengo conocidos también que hacen enfermería y el tema de los turnos es un poco jaleo, ¿no? Vale. Cada hospital tiene su forma de organizarse y cada planta, cada equipo. Lo que yo digo es lo que nosotros hacemos en nuestra planta, pero sí es verdad que cada uno tiene su forma de poder coger y de organizarse el día. El tema de los turnos es que un hospital no se puede parar. Los cuidados no los podemos parar nunca, porque al final, un día de que falte ciertos cuidados, pues al final el paciente se resiente. Y por lo tanto, la curación, etcétera, etcétera, no se lleva tan rápido como tal. Los turnos, y el tema de turnos es que por regla general hay 3 turnos, mañana, tarde, noche, dependiendo un poco de cómo se organice el hospital o la planta. Pues puedes tener un turno solamente de mañana, un turno solamente de tarde, un turno solamente de noche. Puede haber turnos de 12 horas, es decir, que por ejemplo entras a las 8 de la mañana y sales a las 8 de la tarde, y un turno nocturno de 12 horas que entras a las 8 y sales a las 8. Cada hospital y cada sitio se organiza de una manera totalmente distinta. Sí es verdad que, bueno, pues para mí los turnos termina un poco siendo, si tienes un turno es lo que se llama turnos antiestrés, es decir, mañana, tardes y noches, pues al final termina siendo un poco tedioso a la hora de ir prácticamente todos los días, o si el mes tiene 30 días, tener que ir 20 al hospital a trabajar, pues también se lleva un poco, es un poco tedioso. O sea, se trabaja mucho, ¿no? Porque al final tienes el tema de los turnos y también las guardias, creo que se llaman. Claro. Y al final el tema de las guardias, ¿son obligatorias o eso se hace...? A ver, las guardias son más específicas de los médicos. Tú al tener un turno, es como si en un sitio, por ejemplo, en una empresa de logística, tienes el turno de noche. Entonces te pagan el plus de nocturnidad porque tienes ese turno de noche que te llega un camión a las tantas y tienes que descargarlo. Es decir, que al final esa parte, esa organización es porque los cuidados no se paran. Entonces, como no se paran, tienes que tener esa parte de continua, de cuidados continuos
hasta que el paciente deja el paciente de necesidad de esos cuidados, le dan el alta y tienes otro que vuelven otra vez a ingresar y que por lo tanto tienes que seguir con esos cuidados. Y creo que también está el tema del busca, ¿no? Creo que se llama así, que es... Temas de busca, por regla general, suelen ser médicos. Nosotros, al estar en una planta, y hablo desde la planta, nosotros tenemos el interfono de la planta que cogemos cualquiera de nosotros. El tema del busca es porque necesitas de alguien en ese mismo instante, en una guardia, necesitas que el médico, que no está en el hospital. Sí, está en el hospital, puede estar en el hospital o puede estar de guardia localizada, pero el médico necesita ese busca porque puede estar en la planta sexta, como puede estar en una cirugía, como puede estar en ciertos lugares que estar, pues eso, con otro paciente. Entonces no está en un sitio físico localizado por regla general, a no ser de que, pues por casualidad, esté en el despacho, te llame desde el despacho y haya pasado cualquier cosa y te acuerdes de que está en el despacho. Pero por regla general, todos los suele médicos... ser más de médicos. Suele ser más de médicos. Sí, es verdad que, bueno, pues que hay personas especializadas, también depende mucho de la organización del hospital, personas especializadas, por ejemplo, nosotros tenemos UCAP y Geruca, que pues si necesito que la enfermera de Geruca valore una cura o valore un test de disfagia, pues yo llamo, oye, mira, hay esto, a ver si tú te puedes acercar o cuándo te vas a acercar, y tienen sus propios buscas porque pueden estar igual, pueden estar en la consulta o puede estar en cualquier sitio del hospital. O sea, que la vida de un enfermero es un tanto complicada, ¿no? Que son picos de sueño, de mucha carga de trabajo, de pues a lo mejor en el hospital hay menos gente o más, o sea, es un poco descontrol, ¿no? La vida de un enfermero es 24/7. Ya está, no puedo definirla de otra forma, es 24/7. No se deja de currar. No se deja nunca. Pero... Nunca se deja de currar y nunca se deja de ser enfermero. Porque también te voy a decir, eres enfermero dentro del trabajo y fuera del trabajo. Y por lo tanto, si hay, imagínate cualquier cosa, ahora mismo, imagínate que estamos aquí varios, si una persona de golpe y porrazo se desmaya y se cae, quien tiene la obligación de socorrerla soy yo. Porque tengo los conocimientos necesarios para ello. Si no, para mí sería, imagínate que no lo hago, para mí sería un delito un poco fastidioso, porque el delito de omisión de socorro para mí es doblemente más incisivo, porque tengo los conocimientos necesarios. Entonces eres enfermero 24/7 hasta que te mueras. Vaya, pero es justo lo que te quería comentar, es que por lo menos tiene esa parte gratificante. ¿Qué es lo que más gratificante de tu trabajo? Lo más gratificante es la cara de los pacientes cuando se van. Eso es lo más gratificante. El que los pacientes te digan, ay, bonito, ay, muchas gracias por todo, sois maravillosos, sois estupendos, valéis un montón. O sea, todas las buenas palabras que al final me dicen, y nos dicen, porque no solamente me lo dicen a mí, nos dicen las familiares, toda ese agradecimiento, esa luz que les sale a los pacientes. Más que sale del corazón, ¿no? Del corazón, de decir, de agradecerte todo lo que haces por ellos, es como, para mí es lo más bonito. O sea, lo más bonito. Es lo que me reconforta el alma. O sea, no puedo decir otra cosa. Sí, porque además sois gente, ¿no? Que, por ejemplo, mi padre tuvo un infarto y, claro, sois gente que está ahí justo casi al borde de la muerte y ellos lo agradecen, esa ayuda cuando has estado casi a punto de irte y que has estado ahí, y lo agradecen enormemente. Yo me acuerdo de mi padre que iba días después al hospital a darle las gracias, subía al piso, oye, muchísimas gracias, oye, no sé qué. O sea, es un agradecimiento además que te sale de corazón y quieres ir a verles porque al final te han salvado la vida. Por supuesto, y además es que ya no solamente quieres ir, sino que hemos recibido regalos, recibimos de todo. Mi madre también estuvo ingresada hace relativamente poco, en septiembre, por una hemorragia digestiva alta, y el simple hecho de que ya no solamente cómo te tratan,
sino todo lo que acontece y lo que fueron capaces o de descubrir o fueron capaces de hacer o todos los planteamientos o el simple hecho sí, de que en el momento en el que dices, sí, yo también soy de la profesión y te abren las puertas así, de cara, y te cogen y te dicen, pues sírvete de lo que quieras, porque al final nos estás ayudando, pues esa parte de cercanía también con el personal sanitario y el decir, pues mira, toma, quiero que vosotros estéis bien, quiero que lo disfrutéis, que os acordéis de nosotros, que tal. O sea, el poder vivirlo tanto como enfermero como paciente o como familiar en este caso, es algo que realmente dices, tengo que agradecer todo lo que han hecho porque a mí como enfermero también me reconforta ese agradecimiento. Quiero para los demás lo que quiero para mí. Efectivamente. Y ya de cara a ver un poco el tema salarial, ¿no?, de este trabajo, ¿cómo está? ¿Está bien pagado, mal pagado? Bueno. Bebemos agua, es un tema complicado. A ver, todo depende mucho de si te dedicas al privado, si te dedicas al público y en qué comunidad autónoma estás. Si te dedicas al privado, pues el salario suele rondar 1.300, por ahí más o menos, 1.000, 1.300, hay algunos que llegan hasta 1.500. En el público sí es verdad que rozas desde los 1.800, 2.000 euros, dependiendo un poco de los pluses y tal. Importante también la carrera profesional. La carrera profesional es un punto más al final los ingresos que pueda tener el propio enfermero. Conozco gente que gracias a la carrera profesional, que la tienen totalmente, pues eso, el tercer, cuarto grado, pues son capaces de llegar a los 3.000 euros perfectamente trabajando en lo público. Y desde aquí hago un llamamiento al Gobierno de Castilla-La Mancha por nuestra carrera profesional, que la llevamos parada y la tienen parada desde el 2012. Y que necesitamos que esa carrera profesional vuelva a estar vigente. Pues aprovecho ya. @Castilla-La Mancha, escuchar. Y claro, el tema de los pluses también, ¿cómo funciona? ¿Por nocturnidad o...? Tienes plus de nocturnidad o turnicidad, dependiendo de cada uno. Complementos, tanto específicos como no, complementos de la propia junta o complementos del propio sistema sanitario. Cada comunidad son complementos distintos. Tienes complemento también de productividad, en este caso en Castilla-La Mancha. Y bueno, pues cada comunidad hace un poco lo que viene siendo lo que le da la gana, básicamente. O sea que realmente al final se puede llegar a vivir bien. Sí. A un sueldo de enfermero, pues eso, entre 1.800, 2.000, 2.100 euros, estando un poco, pues eso, recién salido, dependiendo ya luego después de los trienios, de cómo pagan los trienios, de la carrera profesional que hemos hablado antes, todo lo demás, pues sí depende un poco va aumentando ese salario. ¿Y a medio o largo plazo en cuánto podríamos quedarnos, más o menos? Pues a largo plazo, sí es verdad que podrías llegar, pues eso, dependiendo de la comunidad, hasta 3.000 euros podría llegar a cobrar un enfermero con la carrera profesional completa, con, 20 años en la profesión. O sea, sí que se puede llegar a vivir muy bien. Se puede llegar a vivir bien. Y bueno, ya dejando a un lado el tema de la enfermería, que creo que ha quedado súper mega claro, y luego te haremos una pregunta de recomendaciones al final del podcast, pero quería también tratar el tema del activismo, y es que es algo que yo no había escuchado nunca antes de conocerte. Y es para todos aquellos que nos están escuchando, ¿qué es el activismo político? Bien, el activismo es aquel movimiento social que lo que hace es reivindicar los derechos de una parte de la sociedad que en este caso están mermados o bien
por temas sociales, bien por temas políticos, bien por temas pues eso de discriminación a esa parte de la sociedad. Está el activismo feminista, como está el activismo del colectivo LGTBI al que yo pertenezco. Es muy importante aclarar. Se puede ser activista o no, pero una persona del colectivo LGTBI es una persona del colectivo LGTBI. Estés de acuerdo o no con el movimiento o el activismo que tengas las propias asociaciones o las propias personas que se dedican precisamente en cuerpo y alma, y muchas de ellas sin cobrar, sin tener nada más que su trabajo y luego después partiéndose el lomo para poder seguir luchando por los derechos que al final disfrutamos todos. Entonces es importante recalcar que una cosa es pertenecer al colectivo LGTBI en este caso, y otra muy distinta es el activismo o el movimiento LGTBI. Que se podrá estar de acuerdo o no, pero una persona LGTBI pertenece al colectivo LGTBI, pase lo que pase. Pero ¿por qué dices esto de se puede estar de acuerdo, no? Porque es que no llego a entenderlo. Al final estoy un poco desvinculado de todo esto. Hay gente que por desgracia tiene una opinión política en la cual pues se piensa que es que no hay que, es que estamos llamando mucho la atención, es que nos queremos más que los demás, que queremos más derechos que los demás, y eso es mentira. Yo quiero el derecho de poder salir a la calle con mi pareja de la mano y sin que ningún energúmeno me coja y me diga que si soy o si soy A o si pinto en bastos o pinto en copas. Es decir, que nadie se pueda meter conmigo por ir con la persona a la que yo amo de la mano. Entonces, al final, ¿cuáles son las herramientas que el Estado tiene para poder evitar esto? Pues una de ellas es la educación y otra de ellas son las leyes. Y sin las leyes, sin una ley que proteja a las personas LGTBI, cae todo en agua de borrajas. O sea, se sienten y vemos que cada vez hay, por ciertos discursos políticos, hay cada vez más delitos de odio, ya no solamente en España, sino en el mundo entero. Es decir, hemos tenido las declaraciones de Milei en el Foro de Ábalos, hace nada han asesinado a una persona, a un hombre trans en el estado de Nueva York, precisamente por ser un hombre trans. Tenemos aquí en España el caso de Samuel, tan sonado en Galicia. Entonces, finalmente, yo lo que quiero es que el Estado me proteja de cualquier agresión y que tenga las herramientas necesarias para que las personas LGTBI-fóbicas se lo piensen dos veces antes de realizar una agresión hacia mi persona o hacia otra persona LGTBI. Y a día de hoy, pues hay unos discursos que fomentan ese odio contra las personas LGTBI. Cosa que yo, como activista, como vicepresidente de una asociación LGTBI de Castilla-La Mancha, voy a estar enfrente, pase lo que pase. O sea, yo no quiero meter la pata porque sé que es un tema delicado y por lo que estoy entendiendo, en cuanto a derechos, a lo mejor sí que los tendríais, pero lo que estáis intentando promulgar es que os dejen vivir, literalmente, que vive y deja vivir. A mí, déjame ser libre con mis gustos, o es que no, o sea, me refiero, que no me molesten. Yo quiero estar en paz. Lo voy a extrapolar un poco a un ejemplo de decir, es como que en la sociedad está mal visto que un hombre lleve una camiseta rosa. Y como está mal visto, pues entonces déjame, si es mi gusto. Es mi gusto llevar una camiseta rosa. ¿Por qué tengo que estar llevando una camiseta azul? Si a mí me gusta la camiseta rosa. No soy menos persona por llevar una camiseta rosa.
No soy menos persona por tener un amaneramiento, no soy menos persona por ser una persona gay, o en este caso un hombre gay, no soy menos persona porque me gusten más ponerme de un lado o de otro. No, no dejo de ser persona y por lo tanto, como no dejo de ser persona por mis gustos, aquellas personas tampoco. Yeah. Y por lo tanto es importante que cale en la sociedad que cada uno tenemos que ser quien queramos ser, pero desde el corazón. Hombre. O sea, no desde porque ahora intento de formas tordicieras y de formas tal de decir, mira, es que esto es lo que pasa con la nueva ley trans. No. Esto es que tú estás utilizando de forma manipuladora esto para denigrar al final al colectivo trans, que es un colectivo totalmente vilipendiado por la sociedad. Sí, es que al final, como en todo, siempre hay gente buena y gente mala, y a esa gente mala busca sus intereses propios frente a mejorar la sociedad, prefiere llenarse a lo mejor los bolsillos. Hablo desde totalmente desconocimiento, porque yo, esto he de decirlo, no conozco nada. Y gente que realmente lo que ocurre es que lo hacen para intentar burlarse de un colectivo que ha sufrido mucho, un colectivo sobre todo de las mujeres trans que en ciertos baremos se dedican pues eso al 90% no tienen una buena salida al mercado laboral. De hecho, en todos mis años como enfermero solamente he conocido a una mujer trans que ha trabajado en la sanidad conmigo. Una. Fíjate si hay mujeres trans, ¿no? Entonces hay ciertos colectivos muy vulnerables y por lo tanto estas personas que de manera malvada, porque no puedo decir otra palabra, se mofen del sufrimiento de las mujeres trans, me parece pues horroroso y me parece que lo único que hacen es un flaco favor a ellos mismos primero y luego después a la sociedad. Sobre todo creo que viene todo de la educación, ¿no? Porque si tú desde pequeño te han enseñado a eso, a ser empático con el resto de personas, a no querer el mal para el resto, pues todos este tipo de valores luego te ayudan a, pues eso, a no hacer el mal al resto. ¿Qué más da lo que haga la otra persona? ¿Qué más da? Finalmente, yo lo que sí que veo es que el adulto es el que tiene esa mala baba, ese intentar ir más allá de lo que realmente es, ¿no? Esa imaginación que tiene el adulto que no tiene el niño, es decir, porque si tú al niño le dices que está bien irse al parque a jugar con los amigos y está bien irse al parque a hacer no sé qué, también le puedes enseñar que está bien que fulanita tenga 2 mamás o que fulanite tenga 2 papás y igualarlo todo, es decir, mamá y papá es igual a mamá y mamá y papá y esos niños, esas niñas tendrán esa capacidad para poder coger y decir, pues está bien. Si tú a mí me dices que está bien, no tiene esa capacidad de juicio tordicero de es que van a hacer no sé qué o es que van a hacer no sé cuánto. O sea, eso lo tenemos más los adultos, los niños no. Hay un montón de cuentos para niños que están adaptados y además creo que la información se tiene que adaptar perfectamente y se adapta a todo lo que es el sistema educativo y por lo tanto pues hay cuentos para niños como Monstruo Rosa, La Princesa Lee, que explican precisamente este tipo de sentimientos y que los niños lo vean pues normal, totalmente normal y que sea normal que la princesa pues en vez de gustarle un príncipe pues le gusta la hija de un embajador y por lo tanto pues se enamora y no pasa nada. ¿Qué es lo que realmente queremos desde las asociaciones LGTBI? Vivir y que se eduquen a los niños en libertad afectiva. Y una cosa que te quería preguntar, que
quiero aclarar para todos los que nos estén escuchando, no es algo que yo opine, sino es algo que se ve al final en todas las redes, telediario, radio o en todos lados se puede... A lo mejor no en todos lados, pero sí que se ha escuchado alguna vez, es esto de que a lo mejor lo que comentas puede ser adoctrinamiento. Lo digo así entre comillas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, adoctrinamiento. ¿Qué es el adoctrinamiento? A todos nosotros nos adoctrinan desde pequeños. Es decir, nos adoctrinan a que tenemos que jugar al fútbol, nos adoctrinan a que tenemos que vestir de ciertas formas, nos adoctrinan que nos tienen que gustar los colores más fríos, nos adoctrinan a que está bien ciertos valores, nos adoctrinan... O sea, el adoctrinamiento es todo. Uh-huh. Todo el mundo está adoctrinado, de una forma o de otra. El meollo del asunto es ¿en qué te quieres adoctrinar? ¿En el corsé o en la libertad? Yeah. Si te adoctrinas en el corsé y te quieres mantener en el corsé de decir es que el hombre le tiene que gustar el fútbol, lo único que puede expresar es la ira, que no puede llorar, que no... Adoctrínate en eso. Pero realmente yo prefiero adoctrinarme en libertad, en que cada uno podamos ser quien queramos ser. Sí, que luego después vienen muchos remordimientos, no es la palabra, es que no puedes expresar bien tus emociones. Tenía la palabra, pero se ha esfumado. Y en cuanto a los cuentos, justo me ha venido imagen mental, porque creo que soy como muy de imaginación, así de fotogramas, uh-huh. Y es que veo como, por ejemplo, en un colegio, veo la estantería y lo que se quiere hacer desde tu punto de vista de afiliado es que en vez que se agregue un librito más, o 2 o 3, pero con este tipo de cosas y que se normalice, que se queden ahí esos 3 libros entre la multitud y que cualquier niño pueda ir a coger ese libro. Claro, de hecho en Castilla-La Mancha se está haciendo la estantería LGTBI, entonces desde el gobierno, entonces pues bueno, dentro de lo que cabe están cogiendo y están poniendo, se está moviendo precisamente esa parte de cuentos LGTBI que uh-huh. Finalmente estén por lo menos en las bibliotecas públicas. Realmente debería de estar en todas las bibliotecas de cualquier escuela, porque creo firmemente que el educar en diversidad nos enriquece. Uh-huh. O sea, yo lo veo como poner esos libros, pero a lo mejor sin clasificarlo, para que no sea a lo mejor como una inclusión forzada. A ver, el tema de la inclusión forzada es un poco más tedioso en uh-huh. el sentido de... no es inclusión forzada, es simplemente de que ¿sería inclusión forzada un manual de ciencia en una estantería de historia? ¿En una biblioteca? No. No sería inclusión forzada, porque a lo mejor estás hablando, por ejemplo, de los locos egregios. Y estoy hablando de historia, uh-huh. pero también estoy hablando de temas, en este caso, psicológicos, uh-huh. de ciertos personajes históricos. Entonces no tienes una inclusión forzada. Uh-huh. Tienes una historia más. Uh-huh. O sea, sí, perdón si a lo mejor no me he explicado bien, pero es más, por ejemplo, yo me imagino una estantería uh-huh. De un colegio y que en la estantería, en vez de que sea como puesto, ¡pum!, LGTBI, que estén todos los libros esparcidos por todos lados. Sí, yo no tendría ningún problema en el sentido de que, bueno, pues que al final esté accesible esos libros a los niños. Uh-huh. Mientras que estén accesibles, a mí me da igual que estén mezclados como que estén clasificados claro. En una estantería. No, sí, yo lo veo eso estupendamente. Y oye, perdón, es que yo sé que este tema es un tema bastante sensible y no quiero meter la pata, chicos. Son cosas que me van surgiendo a la hora que voy hablando. Y si a alguno le he ofendido, que aquí siempre hay alguien que se ofende, perdón, ya está, ya he pedido perdón. Pero es que no quiero liarla, porque luego después en TikTok tenemos a lo mejor miles de visitas y 100.000 comentarios y poniéndome a caer de un quinto. No te preocupes que también seguramente algo me caerá a mí. Sí, no, pero esos ya me encargaré de eliminarlos porque no quisiera promulgar
la verdad que eso, porque desde que me has comentado eso de que puedes ir por la calle y que algún energúmeno te vaya a molestar por el simple hecho de ir con alguien al quien amas, eso a mí me molestaría. O sea, me considero alguien bastante empático y no me molaría un pelo que viniese cualquier gilipollas que no pensase las cosas 2 veces, ni 3, ni 4, ni 5, y te dijese cualquier tontería porque le han educado en esa ignorancia. Efectivamente, ahí está lo que tú llamas, lo que se llamaría adoctrinamiento. Ese adoctrinamiento del pasado, y que realmente sí, que según lo ibas contando al final es ir incluyendo cosas de la evolución en la educación, ¿no? Que esta educación que tenemos tan desfasada, pero eso yo creo que daría motivo a otro podcast entero de 2 o 3 horas. Sí, además es importante recalcar para todas aquellas personas que dicen que las personas LGTBI no somos naturales, existe en la naturaleza desde parejas de leones, solo de leones, existe parejas de delfines, de pingüinos, es decir, finalmente lo que nosotros decimos que, o la sociedad dice que es antinatural, no lo es. Entonces existe y de hecho podríamos decir que hay ciertos documentales o ciertos estudios que avalan que un poco pues la figura de las parejas homosexuales en los años, en lo que es el tema neandertal, toda la zona, todo el paleolítico, tenía una clara evolución sobre el cuidado de las crías. Es decir, una cría que perdía a los 2 padres y se quedaba sola, pues si había una pareja homosexual en la tribu, pues era más probable que la adoptaran y que por lo tanto esa cría pudiera salir hacia adelante con 2 progenitores. Yeah. Sobre todo creo que algo muy clave también es el tema, había como en ciencias, en conocimiento del medio, había como las 3 funciones vitales del ser humano, que era reproducción, nutrición y no sé qué. Claro, entonces la gente, los niños dirán, reproducción, claro, ellos no se pueden reproducir y por eso que dicen eso. Entonces creo que ya habría que a lo mejor actualizar eso, porque a lo mejor no son las funciones vitales. Según lo que yo tenía estudiando, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero realmente, ¿cuántas parejas hay heterosexuales que no pueden tener hijos? Infinidad. O sea que ¿y ellos dejan de ser personas? No. ¿Cuántas parejas son capaces? De hecho, a día de hoy estamos un poco también en el sentido de que una pareja de un hombre trans y un hombre gay cis pueden tener hijos perfectamente y se pueden reproducir. Entonces, ¿realmente estamos todos aquí para reproducirnos? No. ¿Realmente estamos aquí tenemos que seguir sobrepoblando el planeta? Porque al final estamos sobrepoblando el planeta. No. Y que también luego hay gente que es asexual. Y que hay gente asexual y que hay gente que no es capaz de poder hacer cargo a los niños y los deja, si no los tira, los deja en orfanatos. Es decir, no podemos, o sea, por mucho que haya una regla, ¿vale? No podemos meter siempre a todo el mundo en la misma regla. Justo. No somos todos iguales. No todos somos iguales. Cada persona es un mundo, como bien se dice. Y ya por concluir, creo que esta parte ha quedado muy guay y me ha gustado mucho poder charlarlo y por lo menos divulgarlo. Y por si algún energúmeno nos escucha, que le den por culo, lo primero, me gustaría decirlo. Y si tiene algún comentario que me decirle por TikTok, que venga. Y ya por concluir, me gustaría que dieses consejos a alguien, ya para empezar por la enfermería. Si alguien se quiere dedicar a la enfermería, ¿qué consejos le darías? Bueno, pues el consejo que le daría siempre es que estudie, finalmente que estudie bastante, que se siga formando, que realmente es una profesión muy bonita. La persona que elija ser enfermero tiene que tener esa parte de estudio. Que si le da miedo las agujas, que por favor que no se meta. O la sangre, o sea,
hay que saber, no es por nada, no es por coger y tal, pero cada uno tenemos nuestras limitaciones y todas son respetables, pero si te da miedo la sangre o las agujas, por favor, no sería un consejo, no sería algo importante a tener en cuenta la enfermería. Yo diría, porque siempre va a ser, siempre te va a tocar en algún momento sacar sangre a alguien o tal. Entonces, pues bueno, las técnicas invasivas hay en esta profesión y si tienes miedo a las agujas, te aconsejo que no. Pero aparte de esto, de verdad que la empatía también se trabaja. La empatía también se trabaja y se construye y la empatía también se evoluciona. Ok. Y bueno, y al final también el tema de las agujas y de la sangre, al final el estar expuesto a ver ese tipo de cosas, creo que también, si has escuchado justo esto, siéntate más tranquilo que al final uno también se hace, imagino que aquel policía de homicidios, el primer cuerpo que ve le horrorizará, pero el quinto, sexto, décimo, 20avo ya lo normalizará. Cada uno lo que... A ver, si es verdad que si te mareas, pues es que te vas a marear. De hecho, a mí no me da miedo las agujas, no tengo ninguna animadversión, pero sin embargo no puedo ver que me pinchen. Yeah. Entonces tengo que poner el brazo y girar la cara. Porque si no, pues... hola, aquí me veis tan enterito, pues a lo mejor es patarroy sin ningún glamour. Bueno, pues al final sí, que también tenemos nosotros cada uno nuestras limitaciones. Aunque intentemos trabajar al máximo por seguir nuestros sueños. Y ya de cara a si alguien quiere ser afiliado, ¿qué consejo le darías? Pues nada, que se ponga en contacto con la Asociación Guado LGTBI de Castilla-La Mancha. Activista, perdón, he dicho afiliado. Afiliado es una cosa... Sí, bueno, se me ha ido. Finalmente, eso lo mantenemos, ¿eh? Sí. Finalmente, bueno, pues cualquier persona puede ser activista. Finalmente, cualquier persona que quiera tanto luchar por los derechos LGTBI como cualquier persona que quiera luchar por la igualdad real entre todos nosotras y nosotros y nosotres, pues es bienvenido. Da igual que lo haga de manera... no puntual, sino de manera individual, o que se quiera formar parte de alguna organización, de alguna asociación que pueda luchar por los derechos LGTBI. Y finalmente, pues bueno, es el hecho de practicar la libertad en toda su extensión. Perfecto. Pues muchísimas gracias por venir. La verdad que para aquel que quiera ser enfermero, este podcast va a ser súper nutritivo, no es la palabra, pero educativo, a lo mejor sí. Así que yo creo que le gustará y seguramente estarás ya más o menos diciendo, vale, esto me puede encajar dentro de mis opciones. Y también desde el punto de vista del activismo, por lo menos hemos puesto un granito de arena en educar, aunque... no sé si esa es la palabra, en poder promulgar el respeto a los demás y vive tu vida y deja vivir al resto, vive y deja vivir. Y nada, si os ha gustado, comentar, darle like, suscribiros, compartirlo con todos vuestros amigos, a quien creáis que quiere ser enfermero o activista, que no se me vaya otra vez la palabra. Y sobre todo, muchísimas gracias por venir y darnos tu experiencia y tu punto de vista. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio. Hasta luego, chao. Chao.